Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y en esta mesa están los directivos del CEI que están involucrados con este tema: la doctora Verónica Malo, directora de Desarrollo Social con Equidad, el maestro Roberto Vélez, director de Movilidad Social, la maestra Mariana Becerra, investigadora del área de Desarrollo Social, igual que la maestra Claudia Debler de este otro lado, y el doctor Marcelo de la Jara en la dirección de Crecimiento Económico y Mercados Laborales. Y bueno, pues lo que nos convoca el día de hoy es el hecho de que con base en la misión que tiene el CEI, nos abocamos a realizar un posicionamiento sobre el proyecto de decreto que expide la ley del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, del Coneval, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Ustedes recordarán que ya tiene pues ya mucho tiempo el que cuando se hizo el cambio constitucional para que el Coneval fuera un organismo constitucional autónomo, se tenía que pasar una ley en este sentido. Pasó por el Congreso, por la Cámara de Diputados, llega al Senado y en el Senado se detiene. Ahí es en donde está. Entonces el CEI, viendo la relevancia que esto tiene, dado que es fundamental una reforma de esta naturaleza, porque el diseño y las acciones del Coneval pueden influyen de hecho sobre las opciones de movilidad social y el bienestar socioeconómico de la población mexicana. Y como ustedes saben, pues ese es el tema del centro. En este mismo sentido, resulta indispensable para el trabajo del CEI que la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y la medición de la pobreza se den en un marco de credibilidad, de independencia y de pertinencia. Es decir, nos preocupa la independencia real del Coneval para hacer su trabajo. También se requiere que los sistemas de información y evaluación permitan el diseño, la instrumentación y la materialización de políticas públicas que generen resultados tangibles en movilidad social y en bienestar socioeconómico. Entonces, este es el origen, digamos, de este documento, en donde pretendemos influir a los legisladores para que se lleve a cabo el mandato constitucional de emitir una ley general del Coneval y naturalmente los cambios que requiere de cualquier otro tipo de ordenamientos jurídicos que están involucrados. Entonces, yo le pediré a la doctora Verónica Malo, quien junto con Claudia Debler coordinaron este trabajo, que hagan la presentación del documento para luego tener entre todos nosotros pues la posibilidad de responder sus preguntas que pudiera haber. Así que le paso a la doctora Verónica Malo los datos. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a los medios por su presencia el día de hoy para dar a conocer los resultados de esta evaluación y el contenido de este documento de posicionamiento del CEI. Quisiera comentarles que, a diferencia de otros ejercicios que hemos tenido con anterioridad en el CEI de evaluación de propuestas de ley o de reforma, este documento en el fondo es un reporte de posicionamiento del propio centro. Es decir, que a diferencia de ejercicios anteriores donde convocábamos a un grupo de expertos y generábamos un reporte que reflejaba el posicionamiento de esos expertos de una manera consensuada, en este caso el CEI se abocó a realizar un posicionamiento de un tema que le es muy estrechamente vinculado a la misión y la visión del centro, y se fundamentó ese posicionamiento con algunas recomendaciones, algunos posicionamientos de otro grupo de expertos al que sí convocamos. Pero en este caso, entonces, el documento es un posicionamiento propio del CEI y no es reflejo de lo que opinan otra serie de expertos. Ese es un primer cambio que quería yo transmitirles. Creo que es fundamental en este caso, sobre todo tratándose de un tema tan ligado al propio centro. Voy a pasarle el micrófono a
la maestra Claudia Debler, quien les va a dar a conocer las conclusiones principales y las recomendaciones principales en torno a los 4 temas fundamentales que trata este documento. Quisiera nada más finalmente comentarles que los 2 primeros apartados de este documento son en relación a los antecedentes del Coneval y a una justificación que estamos proponiendo de la reforma a la ley secundaria al Coneval, en razón de que nos hemos dado cuenta en el momento de la evaluación que la propuesta, el dictamen de discusión de la ley reglamentaria del Coneval carece de esa justificación. En términos muy simples, no se está argumentando, no se está justificando por qué el Coneval tuvo necesidad de esa autonomía constitucional que ya se aprobó. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que podría enfrentar el Consejo en materia de política social o de dictaminación de política social o de medición o evaluación de los niveles de pobreza? Entonces, dicho esto, le paso el micrófono a la maestra Claudia Debler. ¿Qué tal? Muchas gracias por su participación. Efectivamente, este decreto de ley, este proyecto de decreto de ley que ahora se encuentra en el Senado, debió de haber sido aprobado hace más de 1 año y medio. Este retraso legislativo, que viola de alguna manera los artículos transitorios de la reforma político-electoral del 2014, nos dio la oportunidad a nosotros de hacer una nueva propuesta de esta nueva legislación. Creemos que ese retraso nos dio un espacio positivo para poder proponer algo distinto al dictamen de la Cámara de Diputados. Creemos, como dice la doctora Verónica Malo, que este decreto de ley carece en su exposición de motivos sobre la definición de un problema, y creemos que aunque hay posibilidad de tener un riesgo materializado, el Coneval, al ser ahora un órgano autónomo, podría seguir teniendo injerencias en los otros poderes. Existe una deficiencia a nivel constitucional para definir qué es un órgano autónomo constitucionalmente. Eso lo acarrean muchos órganos autónomos, ya que, como recordarán, la Constitución señala que habrá 3 poderes. El Estado estará conformado por 3 poderes, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y ese propio artículo no da la posibilidad de tener un órgano autónomo. De ahí que es sustancial que la legislación secundaria sea muy clara sobre las atribuciones que tendrá este órgano autónomo. De ahí que creemos que el proyecto no es suficiente, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y enviado al Senado no es suficiente, y nosotros nos proponemos hacer unas sugerencias a efecto de que este órgano autónomo efectivamente se conforme como un órgano rector de la política del país. El primer punto que queremos resaltar es que la propuesta de decreto no tiene un marco jurídico integral, eso es, que no reforma otros ordenamientos jurídicos que necesitan reforma justamente para darle ese peso de autonomía a este órgano. De ahí que es sustancial que el nuevo dictamen considere la reforma a otros ordenamientos que no sean solamente la Ley General de Desarrollo Social, y que de ahí deviene algo importante, que es que nuestra legislación no considera qué es desarrollo social, ni siquiera lo define, da algunos objetivos que debe llevar el desarrollo social, pero no define el desarrollo social. Tan es así que tampoco define qué es la Política Nacional de Desarrollo Social. De ahí que la discusión tendrá que continuar aún después de la aprobación de este decreto para definir estos temas que son sustanciales para que el Coneval pueda cumplir con sus funciones de evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social. Entonces es vital que, como lo considera el CEI, que se haga una reforma a su marco integral y se fortalezca al organismo como autónomo. También creemos que algo que es sustancial para garantizar la autonomía de este órgano es la selección de los miembros de su órgano rector. La propuesta que se propuso en la Cámara de Diputados sugiere que sea la Comisión Nacional de Desarrollo Social que dirige CEDESOL, que es parte del Poder Ejecutivo, quien defina las ternas que serán presentadas a la Cámara de Diputados para su aprobación. Creemos que esa es una injerencia indebida por parte del Poder Ejecutivo a este nuevo órgano autónomo,
y de ahí de la importancia de que hagamos una nueva propuesta para garantizar la autonomía de estos órganos. El SEI sugiere que en vez de un comité técnico se conforme un consejo consultivo que será seleccionado por ciudadanos, cuyos aspirantes serán seleccionados en dos pasos. El primero es que los del Consejo General, del Consejo General. El Consejo Consultivo estará conformado por órganos de diferentes gobiernos y de diferentes niveles de gobierno, tanto federal, de los estados y los municipios, también representantes de estudios de las universidades y de la sociedad civil. De ahí que eso permitirá a este órgano consultivo que el Coneval tenga una mejor interlocución con los diferentes niveles de gobierno. El Consejo General estará conformado por ciudadanos que, en atención a lo que señala la reforma constitucional, sean especialistas en el tema de evaluación. No creemos que sea necesario que todos tengan, que sean investigadores o académicos o que sean miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Creemos que hay operativos, gente que ha trabajado el tema de evaluación y medición de pobreza durante muchos años, desde la parte operativa, que también tendrían cabida en un órgano de esta naturaleza y que podrían aportar mucho justamente a la reforma de este órgano. De ahí que la selección de estos aspirantes se lleve parecido al proceso de los consejeros electorales. Esto es que se seleccionen a un grupo de ciudadanos que revisen a partir de una convocatoria pública los currículums y los exámenes de conocimiento de estas personas que desean pertenecer al Consejo General, y que ellos sean, no en este caso como ciudadanos, quienes propongan a la Cámara de Diputados las diferentes ternas para ocupar los 6 cargos de consejeros y de presidente. De ahí que creemos que esto abonaría la autonomía propia del Coneval y fortalecería también su posibilidad de interlocución con los otros entes de gobierno. Otro de los temas importantes discutidos en este posicionamiento es la nueva atribución de recomendación de Coneval, que creemos que es importante que ahora, siendo un órgano autónomo constitucional, debe tener mayor fuerza sus recomendaciones a los diferentes programas que están en los diferentes niveles de gobierno. De ahí que ahora no solamente va a recomendar al gobierno federal, sino también al gobierno estatal y a los municipios. Esa es una responsabilidad que se acarrea a partir de que es órgano autónomo. De ahí que esperamos que los presupuestos aprobados a este órgano autónomo, sean correspondientes a las nuevas atribuciones que tendrán, y que creemos que quien quede como presidente de este consejo tendrá muy claro qué tipo de presupuesto requiere para ello. También es muy importante la parte de coordinación del Coneval con los otros entes, porque siendo las recomendaciones no vinculantes, eso significa que no están los programas obligados a cumplirlas, sí están obligados en miras de transparencia y de rendición de cuentas a contestar en términos técnicos porque sí o no van a atender esas recomendaciones, y con mayor amplitud y transparencia también, que el ciudadano entienda en qué tiempos los va a realizar y cómo es que hay esa interlocución entre Coneval y los programas. De ahí que también creemos en el SEI que las recomendaciones no solamente tienen que ir destinadas a los operadores, sino también a quienes diseñan y presupuestan los programas, porque a veces hemos tenido la oportunidad de platicar con aquellos que operan programas, que no está en sus manos atender esas recomendaciones, ya que ellos operan algo ya previamente definido. Entonces creemos que este contacto, esta coordinación con estos programas tiene que venir también con otras piezas claves en el mismo programa. Creemos que la medición de la pobreza es sustancial en el país, pero creemos que el Coneval también tiene la posibilidad, dado que va a evaluar la Política Nacional de Desarrollo Social, que evalúe, que mida otros aspectos del desarrollo social, no solamente la pobreza. Creemos sustancial que se debe dar la oportunidad que el propio Coneval amplíe otros indicadores de medición que puedan abonar a la nueva planeación del país. Entonces creemos que por eso es sustancial definir qué se entiende por desarrollo social. Y en ese tema creemos que abona
que si la información para la medición de la pobreza, la información sale del INEGI, al par de otros organismos que han pasado el simple cálculo al INEGI, podrías abonar a que el Coneval, en este caso, definiera la metodología con que se va a evaluar, con que se va a medir la pobreza y definir el algoritmo con el que se va a medir, que el INEGI, que es finalmente quien ofrece esos datos, haga la medición y la haga pública, y no el Coneval. Como lo hizo en su momento el Banco de México, en donde transfirió esa posibilidad de publicación de la inflación al INEGI, porque la información que utilizaba eran propiamente datos del INEGI. Y en este caso creemos que para tratar de homologar también estos órganos autónomos, la medición podría pasar al INEGI, que ese es otro de los cambios que nosotros proponemos. Con sus matices, como les comentaba, la definición de la medición y de la metodología de la medición queda en manos de Coneval, al igual que el algoritmo que utilizaría INEGI para hacer ese cálculo. Estos son a grandes rasgos las recomendaciones temáticas que se tiene sobre este dictamen. Creemos que estamos en tiempo para que el Senado, ahora que regrese en septiembre, la tome en consideración para hacer un nuevo dictamen que regrese a una nueva legislatura que esté más abierta a entender cuáles son los retos que enfrentará un órgano autónomo como Coneval. No obstante, creemos que es urgente que salga ya que el Coneval lleva más de 1 año y medio trabajando como órgano descentralizado y no es propiamente lo que le corresponde. A partir de 2014 fue un órgano autónomo constitucional. Sin más comentarios, me gustaría abrir la posibilidad de preguntas y que nuestros investigadores también amplíen un poco los temas que les he comentado. Adelante. Gracias, buenos días. Evelyn Cervantes, del Proyecto Reforma. Yo quisiera preguntarles si nos puedes precisar un poco, Claudia, cuáles son los puntos que estarían, o los indicadores más bien, a los cuales ustedes sugerirían que se amplíe la medición, no solamente tomando en cuenta la pobreza. Por otro lado, en esta estructura de cambio que se está proponiendo, ¿cuál es la finalidad de que la medición concretamente ampliarla a un consejo consultivo? Es decir, ¿cuál es la misión que tendría este consejo consultivo? Gracias. Roberto. Sí, en cuanto a tu primera pregunta, no sé si estás pensando en términos de los indicadores que actualmente la ley establece para medir pobreza. Nosotros no estamos refiriendo a eso, es decir, a lo que nos referimos es que actualmente tiene que emitir una medición de pobreza oficial, Coneval, que todos conocemos, esta medida multidimensional, pero dada la heterogeneidad de la dinámica de desarrollo que se observa en el país, creemos que no nos podemos circunscribir únicamente a la medición de pobreza. Es decir, si solo lo dejamos en términos de medición de pobreza, todos los objetivos y las metas que se establecen en la política pública se circunscriben a ese indicador de pobreza multidimensional. Y nosotros sabemos, por trabajo que hemos hecho en el CEI y por mucho trabajo que se ha hecho también fuera, que el país no es nada más un país con muchos pobres, sino que es un país con altas desigualdades, con baja movilidad social. Entonces, cuando nos referimos a ampliar la posibilidad de Coneval en términos de medidas alternativas a desarrollo, nos estamos refiriendo a ese tipo de dimensiones que no están siendo capturadas en la medición de pobreza. Véase, básicamente, movilidad social intergeneracional o desigualdad. Sí, que si podrías ampliar un poco sobre el Consejo Consultivo y cómo esto abonaría a la coordinación. ¿Quieres que también agrego? Sí, básicamente Consejo Consultivo, en el dictamen actual, esto es importante puntualizarlo, en el dictamen actual se plantea la existencia de 2 comités, uno que es un Consejo General y otro que es un Comité Técnico. Lo que se identifica es que se podría decir que hay redundancias en términos de las obligaciones de los 2 consejos, tanto el Consejo General, que es el órgano rector de Coneval, como el Comité Técnico, que fungiría como un comité auxiliar de este Consejo General. El perfil de las personas que se encontrarían ahí es muy similar. Entonces nosotros identificamos una redundancia y decimos no es necesario un comité técnico, sino que mantengamos como órgano rector al Consejo General y en todo caso creamos un consejo consultivo que fungiría como un tipo de paraguas político-institucional del Consejo General de Coneval. Es importante aclarar
que el consejo consultivo no va a tener mandato o no va a tener ningún poder de decisión sobre las decisiones del Consejo General. Es decir, el Consejo General mantiene el poder de decisión sobre todo lo relacionado con el órgano, con relación a Coneval. ¿Por qué es importante consejo consultivo? Por la conformación que estamos planteando, donde estarían representados tanto Comisión Nacional de Desarrollo Social como gobernadores, presidentes municipales, entre otros, tiene que ver con el hecho de que al ser órgano autónomo, el Coneval va a tener ya no solo voz y mandato en términos de recomendación sobre programas federales, sino que esto se va a ampliar tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Entonces requerimos mecanismos de comunicación de ida y vuelta y creemos que el Consejo Consultivo puede fungir como tal. Entonces yo ahí lo dejaría, pero supongo que Vero va a complementar. Sí, quería yo complementar en la primera parte de la pregunta, que es ampliar las mediciones no solo a cuestiones de desigualdad, inequidad y movilidad social, sino también a los efectos que está teniendo otros temas como es salud y educación en materia de desigualdad social. Entonces es ampliarlo a otras cuestiones, a otras dimensiones que no son propiamente cuestiones socioeconómicas, sino también en el ámbito educativo y de salud. En cuanto al Consejo Consultivo, efectivamente, como bien comentaba Roberto, estamos planteando que se conforme por el presidente del Consejo General del Coneval, pero también con representantes de las siguientes dependencias o organismos, que es la Comisión Nacional de Desarrollo Social, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Municipios, el Consejo Nacional de Población, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y un representante de la sociedad civil organizada. ¿Alguna otra pregunta? Me gustaría quizás entonces, mientras le piensan otra pregunta, agregar un tema. Esto del Consejo Consultivo pues es un símil, algo homólogo a lo que sucede en el INEGI. El INEGI tiene también un Consejo Consultivo, entonces no estaría inventando algo. Y me gustaría reforzar la idea de la selección de los miembros del Consejo General. Claudia hablaba de dos etapas, una primera etapa en donde se elabora un examen técnico a partir de instituciones designadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, por el INEGI y por el INE, para que estas instituciones puedan realizar exámenes al estilo de la COFESE o del IFETEL, por ejemplo. Entonces, con este comité técnico se escogen a quienes hayan pasado por este examen y estos se pasan a una comisión tipo la que se usó en el INE para la selección de las ternas de los miembros del Consejo General del INE recientemente, en donde son 2 personas selectas por cada una de estas 3 organismos constitucionales autónomos, es decir, el INEGI, el INAI y el INE, para que entre ellos 6 seleccionen, tomando en cuenta todo lo que pide la Constitución, no solamente conocimiento, sino también capacidad, experiencia, visión, y que pueda ser una mezcla adecuada de los miembros del Coneval. Y estas serían las ternas para que entonces el Congreso de la Unión elija a quienes serían las personas designadas. Pero ya habiendo pasado por estos 2 matices, de esta manera pensamos que se elimina uno de los problemas que se han visto, que bueno, se veía en el dictamen sobre una fuerte politización, y que de esta forma pensamos que puede ser mucho más, pues digamos, mucho más representativo para darle mucho mayor fuerza al propio Consejo Nacional. Esa sería la manera de escapar de la trampa, digamos, de la pues sí, politización, y que pensamos que pudiera ser muy efectivo para nombrar a personas idóneas, que en balance en el Consejo en lo general lleven a cabo su trabajo y que tengan pues la fuerza y la autonomía suficientes pues para poder llevar a cabo
su misión, como está consagrada en la propia Cámara Constitucional. Sí, la idea es ciudadanizar de cierta manera el proceso de selección de este Consejo General, con una buena práctica de otro organismo autónomo que ha funcionado y que creemos que es sustancial replicar justamente estas buenas prácticas para que en términos de transparencia y rendición de cuentas el organismo realmente se haga robusto y tenga mayor autonomía. Es un reto para estos órganos la autonomía en razón a que no está definida constitucionalmente. Entonces, en la ley secundaria tenemos que darles suficientes herramientas para que puedan ejercer su mandato con esta autonomía. Y máxime temas tan delicados como el desarrollo social y la pobreza, que son temas que se politizan con mucha facilidad y necesitamos que este órgano sea lo más objetivo en razón a sus atribuciones para que tomen buenas decisiones y emita buenas recomendaciones para mejorar la política nacional de este país en términos de desarrollo social. ¿Alguien más? Bueno, el documento que les hemos entregado es propiamente el posicionamiento y que se complementa con el boletín de prensa. Los invitamos a que lo revisen, es de fácil lectura, parece algo extenso, pero la verdad es que buscamos que este documento sea atendido por el Senado al inicio de su próximo periodo y que sea realmente considerado como una propuesta ciudadana para mejorar la política en este tema. Va a estar disponible en la página web del centro, de manera obviamente electrónica, y podemos hacerles llegar también una versión si así nos lo solicitan. Yo quería nada más reforzar el punto de la autonomía. La autonomía en la práctica no se garantiza con el haber aprobado la figura de autonomía constitucional. Estamos convencidos de que la autonomía de un órgano constitucional autónomo se logra a través de los procesos, de las prácticas, de los requisitos de selección y de estructura y de organización del organismo, en particular en este caso de su Consejo General. De ahí se desprende el contenido de este documento, todas las vulnerabilidades, todas las aristas, todas las implicaciones de una falta o de una posible falta de autonomía del Coneval. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.